El doctor Pablo Lieberman ya con nosotros en línea. Bienvenido, Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo ¿Qué va tal? eso? Tanto tiempo. De veras, Tanto bastante tiempo. Sé que tiempo. estás tapado de laburo, ¿no? Mucha corrida. Sí, sí. Hay mucha conflictividad, Ujú. mucha. Sí, básicamente mucha conflictividad y mucha preocupación, ¿no? Esa Claro, me conflictividad imagino. que un poco ya lo veníamos advirtiendo el año pasado, Y ¿no? sí, sí. También, que bueno, cada situación es muy coyuntural. El año pasado eran porque eran elecciones, ahora porque la ley base, porque si se liberó tal cosa, tal otra. Bueno, y la cuestión es que lamentablemente los sectores más vulnerables, que en general son los adultos mayores, las personas con discapacidad, son los que en definitiva terminan sufriendo mayormente las Son los consecuencias. más desprotegidos, Pablo, lamentablemente, ¿no? Y realmente notamos que no se ha tomado conciencia de esta gravedad que tiene la situación en la Argentina, donde hay mucha inmoralidad y mucha falta de coherencia en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, la justicia, yo también trabajo mucho con amparos de salud, Ujú. reclamos también vinculados a la permanencia en la obra social, paga, etcétera. Ujú. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, son los sectores más desprotegidos y que paradójicamente son los que menos respuestas eficaces tienen por parte de las instituciones políticas. Por ejemplo, Claro. el Poder Judicial, ustedes habrán escuchado, seguramente habrán, eh, sí, les escuché otros reportajes que hicieron, por ejemplo, al doctor Lonigro, a la doctora Sí. Trota en su Ujú. momento, ¿no? Y todo este tema, ¿no? De el mal manejo de casos que deberían ser colectivos, Ahí está, ¿no? Son claro. procesos colectivos. Y bueno, claro, uno inicia las causas y la persona aparece el jubilado o el que sea, ¿no? No solamente jubilados en esto, ¿no? Y que fulanito, no sé, lo sacó en un día, que el otro juzgado rechazó la causa. O sea, Ujú. justamente, que esto es lo que llama mucho la atención, que el Poder Judicial, no digo la Corte, pero las instancias inferiores, van Sí. a contramano de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia, Claro, que no lo eso es dijo ayer. es lo llamativo de todo esto, ¿no? Cómo se contradicen permanentemente cuando hay ya realmente un antecedente que intenta dar cierta claridad para respaldar a los mayores y no dejarlos tan desprotegidos, porque parte a veces de los integrantes de los gobiernos de turno o de los ejecutivos manipulan un montón de cuestiones con fines que realmente la sociedad los desconoce, ¿no? Y el trasfondo es perjudicar justamente a la gente más pobre o a la gente que realmente necesita tener una contención y una ayuda adecuada en etapas de la vida tan difícil como son la tercera y cuarta edad, ¿no? Es que justamente ese es el sentido de, ¿no? Del derecho digamos, de las personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Ajá. Que las instituciones sean robustas, que hayan procedimientos robustos, cuando digo robustos en el sentido que tengan, que sean eficaces, que sean fuertes, que sean realmente, que sean satisfactorios. No significa que le den la razón o no, ¿sí? Porque es cierto que también las prepagas tienen motivos para aumentar, nadie va, Sí, nadie, pero que sea algo no sé, razonable también, ¿no? O sea, nadie va a claro, pedir que sea un valor congelado sí. a diciembre, Ujú. que también muchos valores estaban igualmente exagerados, pero bueno, Muy no inflados, sí. importa. Ujú. Hubo mucha irrazonabilidad. Lo mismo, por supuesto, ahora el tema de las tarifas, por Ujú. ejemplo, uno lo observa con las tarifas de subte, las tarifas de servicios Ha públicos. habido un abuso desmedido y no se ha hecho, digamos, por etapas, ¿no? Que esto también termina perjudicando y provocando una recesión tremenda que se ve en la calle. O sea, aquellos que tienen un poco de raciocinio se dan cuenta que esto ha complicado muchísimo la vida de los ciudadanos, ¿no? Es un temita. La Corte Suprema de Justicia ya tiene sentado esta posición, Sí. ¿no? Es muy clara acerca del gradualismo, ¿no? Que Ajá. tanto se escuchó hablar. Justamente la idea del gradualismo, a ver, esto es muy concreto. Si un servicio público, por más razón que tenga para actualizar sus valores, no vamos a discutir el precio de alguna manera, pero que por más razón que tenga, y digamos el aumento es desmesurado, el efecto de recuperar la eficiencia no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque va a haber más morosidad, van a haber más interrupciones por falta de pago. O sea, en lugar de solucionar la situación, Genera otro problema externo, ¿no? Claro. lo va a agravar. Claro. A ver, si ya había un problema, el problema se agrava. Ujú. Entonces, bueno, eso quizás el problema que quizás no ven todos los políticos o no lo ven con mayor lucidez,
Pero bueno, la Corte Suprema de Justicia ya dijo algo de esto, ¿no? La idea del gradualismo, ¿no? La idea de que, bueno, los valores tienen que ser razonables, por más que haya inflación. Porque acá hay una cuestión muy interesante. Fíjense que los ingresos de las personas, tomemos los jubilados, Sí. están prácticamente congelados, Claro. y los servicios en aumento. O sea, o esto es un experimento, ¿no? De decir, bueno, digamos, si, bueno, si no hay, si no hay, digamos, si no hay demanda, la oferta o el valor de la oferta tiene que bajar, Sí. o no sé, bueno, yo no soy economista, no quiero tampoco meterme No, se entiende, pero en tema de expertise, pero queda claro, Pablo, que realmente si un jubilado está ganando 200.000 pesos por mes, que es una verdadera miseria, y tiene que pagar 400.000 pesos de una obra social, ¿de dónde saca el dinero? Porque no solamente no, tiene que imposible. pagar la cuota de la prepaga, sino que tiene que comprar los medicamentos, que por más que te hagan un 40%, 45% de descuento, lo mínimo que están gastando los jubilados son entre 80 a 100.000 pesos de base. ¿Cómo hacen para vivir? Ahora, No, no hay un mínimo de sensibilidad de parte del gobierno, de parte de las autoridades, de los legisladores, de los senadores que ahora están debatiendo otros temas puntuales en los cuales también está esto, y que realmente no visibilizan esta triste y dura realidad que tienen que atravesar personas que han aportado al Estado durante 40, 50 años, le computan los últimos 30, le pagan una miseria y encima lo dejan, viste, totalmente abandonado. Es muy triste este abandono, es un acto de lesa humanidad. Yo creo que hay que enfocarlo desde ese punto de vista, y la justicia tendría que ser firme en ese sentido, no dejar de que atropellen los empresarios especuladores que realmente los enfrentan, y ellos, bueno, en algún momento son bastante o demasiados permisivos, ¿no? Que le dicen, bueno, a ver cómo acordamos, como ha pasado con algún otro juez, que le dice, bueno, a ver, lleguemos a un acuerdo, ¿cómo acomodamos? Señores, si la gente no lo puede pagar, establezcan alguna normativa que sea viable. Hablamos de un mínimo de humanidad, de sensibilidad, que es lo que está faltando. Entonces, eso es lo más impactante que se ve de parte justamente de empresarios inescrupulosos y jueces que realmente son, digamos, comodines a las situaciones que se van dando. ¿Qué quieren? Que la gente explote y que vaya y que se les pare enfrente, no sé, al Palacio de Justicia y le digan, muchachos, terminen con esta joda, generen una normativa, o sancionen como corresponde a los tipos que están haciendo las cosas mal. Sí, no hay cliente que a mí no me deje de preguntar si los jueces, bueno, hay algo más que fallos adversos. Se imaginarán que sospechan. Yo no creo que los jueces sean, digamos, deshonestos, pero hago un paréntesis, no pongo las manos en el fuego, ¿no? Por supuesto. No, si hay Claro. alguien que no voy a poner las manos. Yo creo que acá también, es decir, esto lamentablemente, esta tragedia que se está viviendo con el aumento. ¿Qué palabra A ver, esa que dijiste vos, que es muy triste, muy fuerte? La tragedia de la gente de la tercera y cuarta edad. Esta tragedia que se viene viviendo hace muchos años, Pablo, porque no es de ahora, ¿no? Pero por otro lado, vos ves que tenemos funcionarios públicos o los propios senadores que se aumentan sueldos que llegan a los 10.000 mangos por mes. Entonces hay como una falta de respeto hacia el ciudadano, y eso es lo que tiene que verificar la justicia y tener un mínimo de sensibilidad. O sea, no podés dejar correr las cosas cuando sabés que si no tomas una resolución, la gente se muere, porque no puede vivir, no puede tener un servicio mínimo y adecuado, no puede comprar la medicación y menos la alimentación adecuada. O sea, esto ya viene de muchos años. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta historia? Hay que preguntarse, ¿no? Porque bueno, está bien, hay que reacomodarse, hay que recortar, hay que ajustar los gastos, pero siempre el ajuste viene perjudicando a los que menos tienen, o en este caso a los jubilados, que vienen ya de décadas. Esto viene de nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora estas 5 o 6 generaciones que vienen siendo manoseadas vergonzosamente, ¿no? Sí, sí, coincido total, sí, no puedo agregar muchas más palabras, coincido que acá hay un vacío en la justicia, que también es llamativo el silencio del Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados Otro es que de tema, alguna manera, claro. digamos, impulsó en su momento
las causas colectivas, los procesos ¿Qué colectivos. pasó? ¿Hizo la Porque, plancha al Colegio de Abogados luego de volver a ganar las elecciones? Digamos, la y, cúpula que ya estaba, bueno, no produjo ningún cambio porque debe tener algún tipo, no sé, de tema pendiente o algún acuerdo que no les permite trabajar un poco de alguna manera con mayor libertad para decir, bueno, estas cosas que estamos viendo no son las adecuadas. y Ellos tienen el colegio de que abogados tendría percibir que haber esto que pasa, sacado ¿no? algún comunicado manifestando la preocupación. Obviamente, el colegio de abogados no es una institución decisoria, ni Claro. mucho menos, no estoy, por supuesto, tampoco uno le va a cargar, pero sí hubiera sido interesante que dé algún tipo de comunicado o una impresión sobre el manejo, ¿no? Claro. Digamos, de estas causas, Sí, porque que también de mínimamente alguna manera en demuestre que no apoyo, hay connivencia con ciertas cosas dentro del ámbito legal, ¿no? Que evidentemente todo el mundo sabe que no son lógicas y que, bueno, tienen que existir organismos que hagan planteos para ver cómo se mejora la situación de esta gran cantidad de millones de personas que son afectadas por normativas inadecuadas, ¿no? Que atentan contra la propia vida de las personas. Eso es lo bueno, que uno tiene que tratar de hacerle entender justamente a los funcionarios y a aquellos que están en instituciones o en organizaciones que tienen la obligación de defender la vida, algo tan elemental que vemos que no se está haciendo, ¿no? bueno, Con un manejo claro. de demasiada hipocresía, ¿no? Bueno, fíjense que el Colegio de Abogados en su momento propició, muy bien. Ojo, yo quiero aclarar una cosa. Yo la gestión anterior, yo lo digo abiertamente, fue un desastre. La gestión de gente de derecho, para Ujú. mí fue a ver, no sé si alguien me estará escuchando, no le va a caer simpático, evidentemente, fue un desastre. Eh, Moralmente, digamos, en la pandemia se manejó de manera pésima la gestión anterior, por eso perdió en definitiva. Ujú. Pero bueno, había en su momento impulsado de alguna manera un caso muy famoso llamado Alavi, ¿no? El Ajá. caso Alavi es el precedente de las llamadas acciones de clase en Argentina, ¿no? Sí, Yo el año pasado hablé mucho de las acciones de clase, los procesos claro. colectivos, que eso Ujú. facilita que personas en situación de vulnerabilidad accedan a la justicia, porque con este tema de los aumentos de las prepas, hay gente, por ejemplo, personas de 80 años, 85 años, personas Sí. con discapacidad, que no tienen ni siquiera el tiempo, aunque tuvieran el tiempo, ni siquiera tienen las Claro, no posibilidades se puede materiales para ir movilizar. a ver una... Claro. Exactamente. Algo tan sencillo como Entonces, eso, Pablo, ¿no? Claro, ahí entonces, tenés. hubiera sido interesante que el Colegio de Abogados saque algún tipo de comunicación Ujú. manifestando la preocupación por el manejo de estas causas, porque Ujú. incluso eso sería un respaldo para los abogados que hacemos estas cosas, porque, a ver, imagínense que ante esta ineficacia del Poder Judicial, la voz es el que da la cara. O Claro. sea, el cliente llama a la voz, pero usted, pero que esto, pero que el otro, que no me salió, bueno, pero yo tengo el vecino que está en San Martín y empiezan las cosas mágicas, ¿por qué no cambiamos de domicilio? ¿Por qué no? Entonces, Ujú. uno no tiene un respaldo institucional para decirle a los clientes o a las personas, decir, mire, esto se está manejando mal, y que Ujú. no suene como una excusa del abogado Claro, ahí está. profesional, Ujú. porque si no suena una excusa en Claro. ese sentido. Ahora, cuando los cuatro Queda mal se pierden, bueno, queda mal innecesariamente, Pablo, porque uno, en el caso tuyo y otros colegas, están haciendo un buen trabajo y no está dando respuestas justamente a la gente, porque realmente en el contexto que se mueven, las autoridades que deberían resolver estas cosas no lo hacen. Están calentando las bancas, las sillas o los juzgados y no avanzan en dar una resolución adecuada, ¿no? y vaya a saber, sería por Sí, eso, yo puedo hablar digamos, de mi ámbito, sí, y sé que me arriesgo de alguna manera, pero creo que un gran ausente de toda esta tragedia que se está viviendo en Argentina es el colegio de abogados. El sí. colegio de abogados, en definitiva, lo que está de alguna manera diciendo, teniendo como una bandera de, no sé, una bandera de éxito, que Ujú. la sucesión, que se quitó de la ley base, es que las sucesiones sean llevadas a cabo por escribanos, lo cual, Ujú. si eso le soluciona, digamos, facilita una sucesión, bienvenido, digamos. ¿Cuál es el problema? Acá no se trata de estar defendiendo kiosquitos o incumbencias o Sí. supuestas incumbencias que, a ver, o sea, creo que el Colegio de Abogados, creo que acá en esta tragedia ha sido un gran ausente, y bueno, ojalá que alguien un representante del Colegio de Abogados esté escuchando esto, porque lamentablemente a mí no me escuchan Claro.
No, sino después se la hacemos llegar a la gente de prensa como para que lo vean y lo analicen, porque uno acá no es que los está criticando, uno lo que quiere realmente es ver que las instituciones funcionen para respaldar al ciudadano, ¿no? Que le den una mano a la gente realmente que es impresionante, son millones de personas que están realmente con una mano atrás y otra adelante, porque no tienen respuestas concretamente, y para eso están los organismos y las asociaciones, existen justamente, se supone, ¿no?, para tratar de orientar y darle una ayuda a la gente que lo necesita, si no realmente sigue siendo todo un viva la pepa, ¿no? Claro, que esa es la base de la legitimidad de las instituciones, que den respuesta, no significa que sean acordes a lo que uno pide, ¿eh? Ojo, nadie está tampoco, yo no soy un abogado, por ejemplo, pero que se evalúen, la puerta abajo si le que se analicen, claro, que se estudien estas inquietudes que uno plantea, porque realmente hay una gran cantidad de gente, son millones de personas que han sido afectadas y no están teniendo respuesta. La gente se está muriendo porque realmente no hay una ayuda básica y elemental para colaborar justamente con la subsistencia básica y elemental. Si vos no podés comprar los remedios, te morís. Si vos no podés comer, mirá lo que tenemos que llegar a explicar. Lógicamente te morís. ¿No entienden eso tan sencillo los funcionarios, los políticos, los jueces de la Argentina, la gente que maneja las asociaciones y los propios empresarios, de que hay cosas que ya son imposibles de manejar porque no están al alcance de la gente? Por más vuelta que le quieras dar, si una persona cobra 200 lucas, ¿cómo va a ser para poder pagar? ¿Dónde está la mente de estos supuestos bochos que dicen que van a resolver todo? Y que vemos que cada vez están realmente presionando a la gente para meterla en un callejón sin salida, ¿no? O sea, vamos a algo lógico, algo razonable. Está bien, no quiero que le regalen la luz a un tipo que gasta o que tiene una pileta climatizada, como ha visto. Muchísima gente que se dio, o tipos que tienen tremendas mansiones en los clubes de campo, en los country, y pagan como baldíos. Pero muchachos, empecemos a ordenar las cosas, no bajarle la caña ni dejarlo sin servicio a personas o a gente que realmente si no lo tienen se mueren porque no tienen otros recursos. Algo tan sencillo como eso, Pablo, ¿no? Absolutamente, y está dando la tecla, pero bueno, creo que acá hay un vacío institucional que uno ya más o menos lo venía previendo, advirtiendo, claro, y advirtiendo. Uno ya la veía un poco advirtiendo, y bueno, es lo que de alguna manera sucedió. En esa materia, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, estimado Pablo, ¿qué pasa con los organismos de defensa al consumidor? Porque también ahí tenés un grave problema con las empresas de servicios que han provocado un abuso, porque está bien, por un lado el Estado les dice a los ciudadanos, bueno, hay que pagar lo que corresponde porque desde el gobierno no podemos seguir subsidiando cosas que son imposibles. Pero no debería existir una regulación acorde a las posibilidades de los ciudadanos, porque si no, siempre en la Argentina pasa eso, ¿viste? Meten a todos en la misma bolsa y los vivos de siempre sacan provecho de la grave situación que padecen sus propios compatriotas, ¿no? ¿La defensa del consumidor se está llevando adelante como corresponde o también hay un apañamiento, hay de una manera encubierta un guiño de ojo para que los empresarios, amigos de los, digamos, gobernantes de turno, porque eso es otro grave problema que tiene esta Argenlandia que vivimos, ¿no? Siempre cuando cambian los gobiernos, llegan los amigos de turno que reacomodan todo para su conveniencia. En el gobierno anterior, bueno, estaban los muchachos amigos del presidente del momento, ahora, bueno, hubo un recambio, también hay ciertos tipos de reacomodamiento, pero no hay equidad para que la gente pueda pagar los servicios de acuerdo a algo tan elemental como son los ingresos que recibe. No hablamos solamente de los jubilados, hablemos de un empleado común, de una persona que sale a laburar 8 horas por día, todos los trastornos que tiene, y que la guita no le alcanza, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo se puede reestructurar de alguna manera una defensa a los consumidores que se les cobre lo que corresponde? Te doy un caso. Algo muy sencillo que seguramente vos y miles de personas lo vienen experimentando. Vos contratás un servicio, por ejemplo, de internet, de cable. Los tipos te dan una promoción
los primeros 2 o 3 meses pagás, ponele, no sé, en la actualidad 20 lucas. Al cuarto mes te aparece una factura de 80 o 90 lucas. Después, la gente llama para reclamar, como ha pasado en infinidad, en miles de casos. Mirá que hay documentación que los jueces saben, conocen de estas cosas. Los gobernantes conocen. Los organismos, digamos que manejan lo que es la cuestión del consumo, que deberían estar reclamando, ven que esas mismas empresas después, bueno, cuando la gente llama a reclamar porque no puede pagar, tiene que cortar el servicio, le dicen, bueno, le vamos a volver a dar una promoción, pero durante 4 o 5 meses, un año, le cobraron 80 o 90 lucas y después se lo bajan a 20. ¿Eso no es una estafa al consumidor? ¿No es una manera de engañar? Sí, eso es un engaño y 2 puntos, ¿no?, a destacar. Lamentablemente el defensor del pueblo no está nombrado, el defensor del pueblo de la nación no está nombrado, claro, a la fecha. Lo otro, por supuesto, es decir, quizás en general las personas no están enteradas de que hay normas concretas, especialmente la ley 24240, que prevé estas situaciones, ¿sí? El deber de información, que la publicidad no sea engañosa, no, de alguna manera, no abusar de la inexperiencia que tiene el consumidor, porque el consumidor frente a la empresa es un profano, es una persona que no tiene las habilidades, ni la información, ni los datos, ni la técnica que tiene el proveedor. Y claro, ¿cómo se entra en estas cosas? Bueno, primero Internet, si bien no es un servicio público, es un servicio, es de interés público, como dicen, ¿no? Pero hoy, de hecho, una persona sin Internet creo que es casi, yo diría un servicio público. Casi, no me quiero meter en camisa de 11 varas con eso. Pero ahí, en definitiva, lo que falla es esta cosa, ¿no?, de el engaño que va teniendo. Ahí está, la estafa, el engaño, no la mentira. El aprovechamiento, el abuso. Son muchas cosas que están ahí donde la justicia tendría que estar actuando. Y los organismos de control también deberían poner el ojo en estos temas. No sé, Capital Humano, los otros ministerios, ¿qué están haciendo en la materia? Pero bueno, uno ya no se sorprende, porque ¿viste? Si no mandan la comida a los comedores y los pibes se mueren de hambre, están 2 o 3 días sin comer, evidentemente que acá hay una falencia gravísima y hay que organizarse adecuadamente, armar organigramas de trabajo serios para poder proveer estas necesidades básicas y elementales que tiene la gente que no llega realmente a tener un ingreso adecuado como para poder comer o como para tener una vida digna, ¿no? Exactamente, y acá fíjense, ¿no?, cuál es la técnica, ¿no? Se ponen precios muy promocionales, supuestamente, para que justamente al tercer mes sea excesivamente oneroso, pero que no se informa directamente en ese sentido. Yo creo que ahí sí, por supuesto, hay muchas fuentes, sí, de reclamos, por supuesto, porque ahí se está violentando muchas normas de defensa del consumidor, ¿sí? Por ejemplo, la obligatoriedad de la oferta, el deber de información del artículo 4 de la ley 24240. Bueno, hay un montón de situaciones que ahí se ven violentadas que no se conocen, como son derechos que no se conocen. Pues fíjense que también incluso en el ámbito del Poder Judicial, yo no los critico porque yo me formé en una época donde la ley de defensa del consumidor era como, bueno, era muy tangencial, no se le daba mucha importancia. Ahora sí se le está dando mucha más importancia, por suerte, no la suficiente quizás como para, de alguna manera, tener más eficacia en este tipo de situaciones. Ahora, esto, Pablo, se da en todos los aspectos, lamentablemente, ¿no? Se da en las empresas de servicios, se da en el tema de cable, se da en el caso de la luz, se da en el caso del agua, se da en el caso de las prepagas. ¿Por qué? Porque está bien, bueno, que haya una liberación del mercado, que salgan a competir, pero si justamente el propio Estado no controla, no regula adecuadamente, se producen los desbarajustes que estamos viendo hace años en la Argentina. Y cada gobierno que viene en parcha ata con alambre cierto tipo de normativas porque, bueno, negocia con algún grupo empresario o sindical las cuestiones momentáneas y después viene otra vez el problema nuevamente. O sea, no hay un trabajo de campo serio hecho en esa materia y es una de las tantas deudas tremendas que tiene el propio Parlamento argentino, donde tenemos un montón de señores que van a calentar las bancas, perdiendo el tiempo y cobrando un sueldo tremendo
que la gente tiene que sacar de su bolsillo para pagarle, para bancarlo, ¿no? Estas son las atrocidades que vivimos. Sí, ahí ya escapa acá. Sí, sí, lamentablemente eso es lo que estamos atravesando, que bueno, creo que ahí es donde hay que trabajar mucho más, y por eso, ¿no? Para eso siempre digo, se necesita una justicia robusta, eficiente, inteligente, que tome medidas justamente ejemplificadoras. Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Es cierto, volviendo un poco al tema de los jubilados y las prepagas, bueno, está bien, tienen PAMI, pero si PAMI no funciona, y cuando se hace un reclamo judicial, el juez de alguna manera entra en la maraña de PAMI, que esto, que lo otro, que aquello, que el paciente finalmente se muere, la prestación no apareció. Bueno, por supuesto que todo eso genera mucha, por eso como dije antes, ¿no? Una tragedia, ¿no? La tragedia de las personas en situación de vulnerabilidad, que bueno, sí, es en todo el mundo, pero en otras partes seguramente serán protegidas de manera más. Hay una protección mínima y elemental, y tiene que haber responsables de todo esto que se va ejecutando. Es lo mínimo que uno puede pretender. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora, bueno, seguramente en las próximas horas se definirán muchas cosas. Así que la semana que viene estaremos hablando nuevamente, Pablo, porque seguramente va a ser un antes y un después de esto, ¿no? Sí, veremos qué es lo que sucede. Estamos siguiendo las noticias. Exactamente. Qué es lo que se está discutiendo, qué es lo Tal que cual. están diciendo. Exactamente. Así que la semana que viene estamos hablando nuevamente, como para ver un poco cómo se pueden ir definiendo las cosas. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo, muy gentil, estamos en contacto, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Pablo Lieberman,